Hola, buenas, mi querida familia, amistades, hermanos. Espero que se encuentren bien, que el Señor me los siga bendiciendo siempre. Gracias por siempre escuchar los videos. Espero que el día de hoy podamos tener un poquito de tiempo. Le puedo pedir un poco más de tiempo porque yo, como le había dicho, que quería exponer un libro de la Escritura para ver si podemos aprender y entender un poquito más acerca de las Escrituras. El libro que he escogido es Efesios. Efesios es un libro que no es muy largo y tiene mucha enseñanza doctrinal, cómo vivirla y cómo vivir el cristianismo. Nosotros vamos ahora a dar una pequeña introducción para que sepan que el libro, pues, fue escrito por el apóstol Pablo, como en el año 62 después de Cristo, pero sabemos que el autor principal es Dios mismo. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir estas cartas y muchas de las epístolas que nosotros vemos en las Escrituras. Ellos fueron usados por el Espíritu para darnos instrucciones y escribir las santas escrituras que nosotros hoy tenemos. Una pequeña introducción de historia. La ciudad de Éfeso era un lugar muy comercial, era, era político y religioso y estaba en el centro del Asia Oeste. Era la capital romana de la provincia de Asia. El puesto de la ciudad se llamaba Palermo. Muchas carreteras conectaban a esta gran ciudad con todo el interior de Asia. Las calles principales conducían hacia Frigia, Esmirna y Mileto, que son tres diferentes ciudades que están alrededor. Cuando los barcos se acercaban a Éfeso, podías ver un gran templo griego que se llamaba el templo de la diosa de la fertilidad, que era la diosa Diana. Este santuario era muy conocido por el mundo antiguo, civilización en esa época. El templo tardó más de 220 años para ser construido. Era conocido como una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo. Éfeso era devoto a la diosa Diana, como les dije anteriormente, y eso lo puedes leer tú en Hechos 19:35. Era un buen negocio para los artesanos de plata que vendían adornos de la diosa Diana a todos los visitantes de ese templo. Cuando el cristianismo empezó a crecer, la adoración a Diana bajó mucho, porque el cristianismo había entrado y ya la gente entendía que era un ídolo adorar a esa diosa. En el año 262 después de Cristo, el templo fue destruido y quemado. El templo quedó terminado. Éfeso era conocido por practicar magia. También tenían muchos amuletos y encantaciones. El teatro de la ciudad donde Pablo fue traído, que lo puedes leer en Hechos 19:29, tenía capacidad de 25,000 personas. Fue el teatro más grande que los griegos hubieran construido en aquel tiempo. Éfeso fue una prominencia del ministerio de Pablo y una de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Es en Apocalipsis 1:11 y 2:1 y vas a ver, y ahí se menciona la iglesia de Éfeso. En el día de hoy, esta área de Éfeso está desolada, excepto una pequeña área de Turquía. Las ruinas de esta gran ciudad es visible y pueden ser visitadas el día de hoy. Ninguna ciudad ha sido tan excavada como la ciudad de Éfeso. El libro vamos a apreciar el sistema de Dios de redención para la humanidad, para que los cristianos entendamos qué tan gran bendición tenemos en el nombre de Jesucristo. Y para empatizar el Evangelio, que no hay distinción entre judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer. Y para exhortar a los cristianos que vivan en una manera que es digna y honorable del Evangelio de Jesucristo. Y lo más que nos vamos a enfatizar es en la iglesia de Jesucristo. El libro tiene muchas descripciones y sílabas
en el Nuevo Testamento de la iglesia. Y las secciones del contenido se pueden dividir. Los ejemplos que podemos dividir este libro es del capítulo 1 al 3, podría ser doctrinal, y del capítulo 4 al 6 podría ser práctico. Ejemplo es capítulos 1 al 3, la gracia de Dios, y del capítulo 4 al 6, la exhortación a los que reciben su gracia. Esas divisiones nos van a ayudar para entender un poquito más acerca de el material que vamos a cubrir. Y esto solo es una pequeña introducción, porque hay mucho más introducción del apóstol Pablo, que sabemos que el apóstol Pablo estuvo en, en Éfeso, y fue la segunda vez que él salía para un viaje misionero. Pablo deja a Aquila y Priscila y continúa su viaje en ese viaje misionero. Ahí entra a las sinagogas y discute con los judíos acerca de Dios, de Jesucristo. También en Hechos 18, 24 al 28, vemos que Apolo conoce a Aquila y Priscila en Éfeso, y pues él era un hombre muy elocuente y conocedor de las escrituras. Había sido enseñado la palabra de Dios y era muy ferviente en espíritu y hablaba y enseñaba correctamente las cosas de Dios. Aquí la Priscila lo llamaron aparte y le explicaron las cosas de Dios más precisas, y él recibió la enseñanza y corrección y siguió confrontando a los judíos en público, porque él era muy confrontador y enseñaba desde las escrituras cómo Jesús era el Cristo. En Hechos 19, 1, 41, Pablo regresa a Éfeso por el tercer viaje misionero. Encuentra a unos discípulos quienes solo habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y les enseña más acerca del Espíritu Santo, y son llenos del Espíritu Santo por medio de su, su apostolado. También les impone manos para que reciban dones milagrosos del Espíritu Santo. Les dio habilidades de hacer cosas así como él hacía, para que el poder de Dios se manifestara en ellos. El día de hoy solo vamos a leer 2 versículos de esta carta, porque para entender la Biblia necesitamos tiempo, necesitamos ir despacio, necesitamos entender las cosas que Dios quiere que entendamos. En el saludo, vamos a pasar al saludo de Pablo, y el saludo de Pablo es así, y así empezamos la enseñanza de Efesios, versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo fue un apóstol de Jesucristo, y vemos que se presenta igualmente en 1 de Corintios 1:1, 2 de Corintios 1:1 y en Gálatas 1:1. A pesar de que no caminó con Jesucristo durante su ministerio en la tierra, vemos cómo el Señor lo escoge. Y vamos a leer en 1 de Corintios 15:8, donde dice así, 15:8, dice, y el último de todos como un abortivo me apareció a mí. Pero si seguimos leyendo hasta el 10, dice así, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo fue un verdadero apóstol, igual que los otros en poder y autoridad. Y eso lo puedes ver en 2 de Corintios 11:5, donde dice así, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue escogido por Jesucristo en su camino a Damasco, cuando él iba a perseguir a los creyentes.
y llevarlos a prisión. Vamos a seguir en el estudio y dice, la palabra apóstol proviene de la palabra griega apostolos. ¿Qué significa? Significa un enviado, un mensajero, un delegado. La palabra se utiliza en dos sentidos en el Nuevo Testamento. Puede referirse a un individuo que es enviado por otros para llevar a cabo una misión o en particular. Sin embargo, en su sentido oficial, el término apóstol se refiere a un individuo que fue seleccionado oficialmente y divinamente para servir como representante o embajador de Jesús. En 2 Corintios 5:20, vamos a leer donde dice así. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, regocijaos con Dios. Jesús eligió a sus 12 apóstoles. Notemos que Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Él no tomó ese trabajo por sí mismo, le fue otorgado por Jesús mismo que se le apareció. Los que afirman ser apóstoles el día de hoy no, no tienen ninguna autoridad bíblica para asegurar esas cosas. Los apóstoles de los que leemos en el Nuevo Testamento eran hombres enviados a ser testigos de Jesucristo. La palabra apóstol significa literalmente un enviado, como mensajero. Esto no es un mero testimonio, sino la capacidad de dar un relato de testigo ocular. Testigo ocular quiere decir que ellos pudieron ver. Y vamos a leer en Hechos 1:21 al 22. Dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, no se ha hecho testigo con nosotros de su, nos sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y también, si tú lees que esos hombres fueron testigos y no fueron autodenominados, fueron enviados por el mismo Señor Jesús, y ahí el nombre apóstol, porque también podemos leer en 1 de Juan 1, del 1 al 3, donde dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Eh, Vemos aquí que ellos fueron enviados por Jesucristo a hacer lo que iban a hacer. Y eso también lo podemos ver en Hechos, en Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá podemos ver que ellos fueron enviados por el Señor Jesús, fueron escogidos, fueron enviados y vieron, palparon, fueron testigos oculares, así como la Biblia dice que un apóstol debe de ser. Ese trabajo fue un trabajo muy especial para los apóstoles, y no hay apóstoles del día de hoy. Sí hay mensajeros, se pueden llamar apóstoles, pero no pueden hacer los milagros que a esos hombres se les fue dado por medio de el propio Señor Jesucristo cuando anduvo con ellos en la tierra. Hoy en día a veces la gente afirma que son testigos de Cristo. Sin embargo, en realidad no pueden ser testigos. ¿Por qué? Porque no estaban presentes cuando Cristo caminó por esta tierra.
no vieron a Jesús morir y no fueron testigos de su resurrección. Los apóstoles ofrecieron testimonios personales sobre las cosas que ellos vieron y experimentaron. Aquellos que afirman ser apóstoles o testigos hoy en el día no tienen los requisitos necesarios para hacer tal afirmación. No pueden ser testigos de Jesús porque no anduvieron con él, no caminaron con él y no puede haber más apóstoles el día de hoy. El principal trabajo de Pablo lo llevó a los gentiles, aunque no exclusivamente fue elegido por el Señor para declarar el nombre de Jesús a los gentiles, pues le dio también para ir a los reyes y a los hijos de Israel. En Hechos 9, 15, 16 dice así: pero el Señor le dijo, ve, porque él es un vaso escogido mío para llevar mi nombre ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Acá podemos ver que el Señor mandó a Pablo específico para los gentiles, pero también tenía autoridad para llegar a los reyes y a los hijos de Israel, porque si tú lees la carta de los Hechos, él habló con reyes y también les predicó a los judíos. En Hechos 22, 21 dice así: entonces me dijo, ve, porque te enviaré lejos de aquí a los gentiles. Acá vemos que Pablo fue uno de los que Dios había escogido para que trajera el evangelio a nosotros los gentiles. Pablo hizo un gran trabajo para el Señor. Se ha dicho que más de la mitad del Nuevo Testamento se trata del trabajo, el amor, el celo y la devoción de Pablo como apóstol de Cristo, que él estaba dispuesto a morir y a ser apedreado, a ser golpeado por, por proclamar el Evangelio de Jesucristo. Nosotros como creyentes, yo creo que ahora sentimos temor a hablarle a las personas porque tenemos miedo que nos juzguen, que nos saquen de sus círculos, pero tenemos como creyentes ser unas personas con el poder del Espíritu, ser valientes y no tener temor, porque estos apóstoles dieron su vida por predicar a Cristo crucificado y los llevó a la muerte. Y cuando dice a los santos que están en Éfeso, todos los cristianos son santos. Los cristianos son santos porque en el Nuevo Testamento los fieles son en realidad llamados santos más que ser llamados cristianos. La palabra de Dios siempre usa a los santos, y porque todo el que está en Cristo y está sido santificado por la fe que has puesto en él, por arrepentimiento tuyo, entonces te llama santo. Santo se define como aquellos que son santificados, consagrados, separados. Los cristianos están separados del pecado y son santificados por Dios. En primera de Pedro 2, 9 al 10 nos dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. No habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Acá vemos cómo ese pasaje nos dice que cuando tú te has arrepentido, tú ahora eres hijo de Dios, santificado por su sangre, porque has puesto la fe en Cristo y reconoces que Él es tu Señor. Y dice, y fieles en Cristo Jesús. Esto no es un grupo diferente de los santos, sino más bien otro término descriptivo. Hay dos formas en que el término fiel puede ser usado. Puede ser usado de aquellos que están confiados o son dignos de confianza. Y vamos a leer en segunda, en primera de Corintios 13, y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Sabemos que Dios es fiel y es digno de confianza.
También en Segunda de Corintios 1:18 dice así: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Sabemos que ellos representaban a Cristo, y cuando ellos hablaban era como Cristo, como que Cristo estuviera hablando. Por eso las escrituras son muy importantes para nosotros, reconocerlas como palabra de Dios, porque esos hombres escribieron lo que el Espíritu les daba. Y también en 2 de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, quien os afirmará y guardará del mal. Sabemos que Dios es fiel siempre. Las escrituras nos dicen en muchos pasajes que Dios es fiel sobre todas las cosas. Nosotros como personas humanas somos infieles y le fallamos a cada rato. No somos como Él, no tenemos un cuerpo glorificado para ser como Él. Primera de Timoteo también en 1:15 dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo acá nos dice que él creía y tenía esa fe y lo había visto y sabía que él era fiel y que era pecador. O sea, que él reconoció su pecado y que era una persona que necesitaba de Jesucristo, que necesitaba ser recibido por él para que pudiera él estar en paz con Dios. Eh, Fiel si alguno anhela buscado, buena obra desea. También así nos dice la palabra de Dios. También puede ser usado de aquellos que son obedientes a Dios y que tiene una fe activa sirviendo a Jesucristo. En Santiago 2:14 al 16: ¿de qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pues acá vemos que tu fe trae obras. No podemos decir que tenemos fe sin producir buenas obras. El versículo 2, vamos a seguir. El versículo dice: la gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y paz, esa es una combinación de los saludos griegos y hebreos habituales. La gracia se traduce en el término griego charis, que significa aquello que proporciona alegría, placer, deleite, dulzura, encanto, hermosura. En Romanos 6:23, Romanos 6:23 nos dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí vemos eh, esa gracia por medio del Señor Jesucristo. Cuando tú te arrepientes, pasas a tener esa gracia. En 2 de Corintios 8:9 dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Ahí vemos la gracia de Dios que tuvo, el amor que Dios ha tenido con todo el ser humano que se dio, él mismo se dio para sacrificio, porque ningún ser humano podía cumplir lo que tenía que cumplirse para que la ira de Dios no pasara a toda la humanidad, y todo aquel que se arrepiente y cree en él, esa gracia cae sobre él. La gracia es el favor inmerecido que recibimos de Dios, y como vimos en Romanos, lo vemos en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por todo pecador, sí, murió por todo pecador, pero la condición que Él pide es arrepentimiento y fe en Él, y que entendamos que si no creemos en Él, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro intercesor,
pues tampoco, por eso es que a veces nos equivocamos, que creen que solo porque dice que Él murió por el mundo, cree que todos nosotros, que todos son salvos, porque aún siendo pecadores, porque todos necesitamos, todos somos pecadores desde que nacemos con la naturaleza pecaminosa que engendramos por medio de Adán, pero como dice la escritura, eh, por un pecado, por un pecado vino la maldición, pero la salvación vino por un justo, ¿verdad? Que vino y murió en aquella cruz, que no cometió ni un pecado. La paz proviene del término griego eirene, que significa armonía, seguridad, salvavidas, prosperidad. Esa es la palabra que no sé si ya tal vez la han oído, que es traducida a la palabra hebrea que se llama shalom. Ya han oído que mucha gente a veces ven programas de televisión como Chosen y empiezan a decir shalom porque eh, ahí los judíos usan esa palabra. Cuando el apóstol Pablo usa ese saludo es porque él está dando, es algo muy infinito que está diciendo, que la gracia y paz te está dando el amor de Dios, que el amor te cubra, que es unas palabras, son muy bonitas cuando tú las entiendes más. Hay un significado muy profundo en el significado de la palabra shalom, que es solo la ausencia de guerra. Se considera la integridad o la solidez del hombre. Es un término de prosperidad, especialmente en el ámbito espiritual. Y eso lo ves en Colosenses 1:2, donde dice así: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es algo muy espiritual cuando alguien te saluda así, que te está deseando lo mejor con Dios, te está dando una gran bendición cuando te saluda. Y es algo que Dios, el apóstol Pablo usaba mucho cuando saludaba. Los judíos usan esa palabra mucho. La paz con Dios solo llega cuando estamos limpios de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Por medio de su sangre nosotros somos limpios y estamos en paz con Dios. Y eso vamos a leer en Isaías 59:1, 1 al 2, donde dice así: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La paz nosotros la tenemos cuando profesamos y confesamos nuestros pecados en el Señor Jesucristo. La ira de Dios deja de estar sobre ti porque ya tú te entregas y llegas al conocimiento de que tu Salvador es Jesucristo y es el mediador que necesitamos para que esa paz con Dios ya podamos presentarnos delante de Él, así como cuando Jesús murió en la cruz. Él rasgó el velo para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia, a la presencia del Señor, para estar en su presencia de nuevo, como Adán fue, que estuvo en su presencia en el Edén. Estaba él, no tenía pecado todavía cuando él estaba allí, pero cuando cayó el pecado, lo arrojó de su presencia porque no podía estar en la presencia de Dios. Cuando Jesucristo viene y nos hace entrar a ese tabernáculo otra vez para que nosotros podamos orarle al Padre por medio de su nombre. Por eso es que nosotros siempre que oramos pedimos todo por el nombre de Jesús, porque Él es nuestro mediador. Por medio de Él tenemos esa paz ahora para con Dios. De nuestro Padre y del Señor Jesucristo, la fuente de la gracia y paz. Pero también no leímos en Romanos 6, 3 al 4, dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en la muerte, en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es que ahora tenemos paz y andamos en vida nueva por medio de
de ese bautismo que él fue bautizado en, en la muerte, y ahora nosotros hemos sido bautizados y muertos a nosotros ahora, y vivimos en Cristo para vivir para Él conforme sus mandamientos. Seguimos en Dios, el Padre es descrito como el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha adoptado, éramos nosotros, somos hijos adoptivos por medio de su sangre redentora que derramó en la cruz. También vamos a leer en Dios de paz, donde dice Dios de paz, Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dios de paz resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Dios es considerado el Dios de paz. Entonces, y sabemos que Jesucristo es nuestro intercesor. Las escrituras también enseñan que la gracia y la verdad vienen de Cristo, que Él es nuestra paz. En Efesios 2:13 al 14. 2:13 al 14 dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Acordémonos que los gentiles no teníamos nada con Dios. Cuando Jesucristo viene, establece el nuevo pacto, cuando derrama su sangre, nosotros entramos a ese remanente de Israel. Nosotros no éramos considerados perros para los judíos porque no éramos pueblo de Dios. Cristo cambia eso porque Él tenía ese propósito desde antes de que hizo el mundo, de que los gentiles iban a llegar a también a recibir perdón por medio de su sangre, porque acuérdense que toda la escritura apunta a Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo dice que el Cordero estaba puesto para venir a morir por los pecadores. No hay nadie en este mundo que no sea pecador. También vemos que dice que donde abunda la gracia, la paz seguirá. Cuando el Señor tuvo tanta gracia para venir a morir por todos nosotros en aquel madero, la paz de Cristo, la ira de Dios fue quitada sobre todo aquel que se arrepiente y llega a conocer, llega a entender que necesitaba ese Salvador, porque la ira de Dios estaba puesta sobre toda la humanidad. Si Jesucristo no hubiese venido a derramar su sangre, pues nadie sería salvo, porque ese Redentor tenía que venir, estaba puesto desde antes de la fundación del mundo y vino, y ahora tenemos esa esperanza, esa fe, y hemos llegado a creer quién es nuestro Señor. Bueno, y esos son los dos versículos que hemos discutido. Espero que hayan aprendido un poquito y que retengan y que lean los versículos que les he mencionado en este video para que puedan estudiarlos también. Y como les dije, el primer video que he hecho pues es un poco largo porque hay una traducción, y hay muchos versículos para los primeros dos versículos de Efesios 1 al 2, pero los otros van a ser un poco más extensos. Ya van a haber otros versículos más que vamos a hablar, y porque el estudio es versículo a versículo para ir desglosando todo lo que quiere decir el versículo, porque a veces los versículos se toman así fuera de contexto y los usamos, y a veces nos tienen que ser usados como los usamos
porque así nos han enseñado o así hemos aprendido, pero primeramente Dios nos va a dar gracia y nos va a hacer entender las escrituras para que podamos aplicarla también. Acordémonos que cuando aprendemos de la escritura la tenemos que aplicar para que sea 100% usable, porque si solo llega al conocimiento, de nada sirve. El conocimiento no hace nada si no se practica. Como un doctor, igual. Si eres doctor, pues vas a tener que ir a la práctica a ver cómo hacer unas operaciones, a ver cómo qué sacar. Entonces, así es la escritura. Tenemos que ponerla por práctica, lo que aprendemos. Todo lo que la Biblia nos va enseñando cómo vivir, tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas para que nuestras vidas sean mejor y que Dios nos ayude y nos guíe y transforme en nuestras vidas. Gracias por escuchar. Espero que hayan aprendido. Yo este estudio lo tengo en inglés. No sé si en inglés es mejor que en español. Yo lo hago en español porque yo sé que en los videos les he puesto que pueden ponerle subtítulos en inglés y el AI los traduce a inglés. Pueden ir leyendo los que no entienden para que vayan viendo qué es lo que se está diciendo. Aunque no entienden mucho español, a veces muchas personas no entienden español los que escuchan estos videos. Pero gracias por escucharlos y espero que si quieran aprender y yo voy a tratar de seguir haciendo los videos para que sigamos en este libro aprendiendo acerca de la carta a los Efesios. Bueno, les doy muchas gracias. Que mi Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.